¿Qué es la inteligencia artificial? Es que sé que la inteligencia artificial voy a perder mi empleo. ¿Me va a desplazar? Me va a desplazar. ¿Qué onda con eso, Omar? Y he escuchado que en algunos países, por allá de Europa, ya están utilizando las aplicaciones de inteligencia artificial, que ahorita me gustaría que nos hablaras de ella. Ahorita te quiero dar como el contexto. Híjole, esto va a estar bien cañón, porque fíjate que esta persona que hace videojuegos, que luego lo vamos a tener aquí de invitado, me decía, es que tú no sabes todo lo que se puede hacer para los videojuegos. Actualmente las inteligencias artificiales, piensa en la más poderosa, que es ChatGPT, sí, que es una de las que tiene más poder de cómputo y más información de aprendizaje. No tiene todo el internet a su disposición. La inteligencia artificial se ha vuelto parte de nuestra vida cotidiana en los últimos 10 años. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a poder hacer tantas actividades con un simple teléfono móvil? La gran interrogante está en: ¿llegarán a desplazar el trabajo del ser humano una simple máquina o un robot? Pues no te pierdas este episodio, porque estaremos hablando de las ventajas y desventajas que trae la inteligencia artificial en nuestra vida cotidiana. ¿Qué impacto tiene en nuestro quehacer diario? ¿Qué impacto tiene para los profesionistas? ¿Acaso ya no me necesitarán? ¿Acaso una máquina podrá hacer el trabajo de un colaborador en una empresa? Pues no te pierdas el episodio, ya que nos acompaña el doctor Omar Mireles y nos compartirá información que seguramente podremos aplicar a nuestra vida cotidiana. Así que recuerda que estás en Brújula Personal, tu podcast favorito. Comenzamos. No, pues primeramente muchísimas gracias por la invitación una vez más. Sí, para mí siempre es un placer poder estar con ustedes y pues compartir un poquito de tiempo aquí entre todos nosotros. Creo que se disfruta mucho en la mañana. Gracias. Pues bien, Omar, ahorita quiero preguntarte, quiero iniciar con esto. ¿Qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial de entrada no es algo nuevo, es algo que ya es más o menos del 46. ¿Sí? Este año hubo un boom y se escucha mucho la palabra inteligencia artificial por todos lados. Básicamente trata de hacer que una computadora resuelva problemas como un ser humano lo resolvería. Okay. Sí, esa es como la forma de entenderlo lo más sencillo posible. Queremos que se comporten lo más similar a los seres humanos en lo que tiene que ver con resolución de problemas. Ok. Y, por ejemplo, se ha escuchado muchos comentarios. Yo creo que la pandemia hizo que esto fuera como que fuera el boom, ¿no? De la inteligencia artificial, porque tuvimos que trabajar desde casa, tuvimos que cambiar nuestros hábitos, a lo mejor de trabajo, en la escuela, en la oficina, pero a veces estamos preocupados porque hemos escuchado comentarios. Al menos traigo varias preguntas que me hicieron ayer a través del Messenger, pero eran así como, es que sé que la inteligencia artificial voy a perder mi empleo. ¿Me va a desplazar? Me va a desplazar. ¿Qué onda con eso, Omar? Sí y no. Sí y no. Pensemos en las personas que antes escribían con máquinas de escribir. Sí, buenísimas máquinas de escribir. Llega la computadora y muchas de esas dicen, no, ¿para qué me subo al mundo de la computadora? No tiene sentido, la pantalla es más problemático, es más sensible, etc. Muchos peros para no hacerlo. Esas personas que nunca se quisieron subir al mundo de la computadora cuando manejaban bien la máquina de escribir, ellas sí fueron desplazadas, definitivamente. ¿Sí? La tecnología sí desplaza, sí desplaza, pero también abre la oportunidad a un nuevo sector. A todos los que están desplazando siempre tienen la oportunidad de reconvertirse en algo, o pueden reconvertir sus aptitudes, sus capacidades, sus competencias para subirse a la inteligencia artificial como una herramienta. Al final del día eso es la inteligencia artificial, es una herramienta. Hay áreas que están siendo más impactadas, por ejemplo los abogados están siendo impactados, por ejemplo los traductores, ¿sí? Aprovechando que hace poquito salió el Congreso de Traducción, ellos también tienen cierto problema porque tienen cierta presión. Eso quiere decir que muchas inteligencias artificiales se están dirigiendo a ese mercado, ¿sí? Se están focalizando.
pero como me ha tocado hablar con abogados, me ha tocado hablar en muchos foros de inteligencia artificial, entonces hemos visto que siempre hay ventanas de oportunidad. Entonces tal vez te desplace en cierto sentido, pero si tú aprovechas, puedes subirte por otro lado, ¿sí? A la herramienta, y tú sigues con trabajo, pero ahora sigues con un trabajo más contemporáneo, más actualizado y de un perfil mucho más especializado, por lo tanto mejor pagado. Pues sí, sí. Eso es cierto. Y además, Omar, yo creo que este tema es, o te subes a la inteligencia artificial o caducas, ¿no? Sí, sí, es como la mayor parte de los temas de tecnología. Sí, y tú lo mencionaste hace un momento, sí, la pandemia. De un día a otro tuvimos que hacer trabajo en línea. Todos aquellos que, por ejemplo, así enfocándonos en los profesores que no quisieron dar clases en línea, las escuelas tuvieron que prescindir de sus servicios y contratar personas que sí estuvieran dispuestas. No podíamos decir que había personal capacitado ni que todos estaban experimentados. A mí me tocó. Al principio uno cometía muchos errores. Si estás hablando como 20 minutos y la diapositiva no se cambia, o sigues hablando y no le diste, no tienes el micrófono apagado, o estás hablando y de repente pasa una persona en calzones atrás de ti. Así. El perro empezó a ladrar y cosas así, ¿no? Existen muchísimos factores que demostraban esa inexperiencia, pero la voluntad fue lo que hizo que muchos se subieran y se fueran perfeccionando. Sí, actualmente muchísimas universidades ya no regresaron de manera totalmente presencial, ya implementan modelos híbridos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa realidad llegó para quedarse. Lo mismo la inteligencia artificial. Trae retos, sí. Trae cosas que posiblemente de repente las vemos complicadas, sí, definitivo. Pero son tendencias que ya llegaron a quedarse porque automatizan muchas funciones. Entonces no se van a ir. Ok, Omar. Y por ejemplo, ahorita no quiero, mira, las preguntas que traigo o los comentarios es sobre estas aplicaciones ya de inteligencia artificial, sobre cómo la inteligencia artificial efectivamente está sustituyendo el trabajo de algunas personas. Por ejemplo, lo mencionabas en cuanto a los abogados, traigo por ahí algunas preguntas, pero quisiera que nos explicaras cómo es esto de la inteligencia artificial. Nos comentaste la vez pasada que estuvimos hablando de los fraudes cibernéticos, que vivimos en un cibermundo. En un cibermundo, por lo tanto, a mí me pareció eso muy interesante, porque al final de cuentas todo ya se hace de manera digital. Estamos interconectados. Yo he escuchado, porque a mí sí me llama mucho el tema de la inteligencia artificial, porque considero que sí nos tenemos que actualizar y que creo que trae más beneficios que cosas negativas. Sí, sí, sí. Hay algunos que dicen que no, no. Bueno, tengo unas que hasta me dijeron, es que esto creo que es del diablo. Así, no, sí, claro. Pero, por ejemplo, son formas de visualizar el problema, de mencionarlo. Tú que eres experto en esta área, ¿qué nos puedes hablar? Así como un poquito más de la inteligencia artificial, el cibermundo, lo digital, toda esta parte. Del metaverso, he escuchado también esta parte del metaverso. Ok, más o menos para qué entender, así, ¿cómo entender eso de una manera un poquito más ordenada? La inteligencia artificial nace de una necesidad, ¿sí? Esa necesidad tiene que ver con los datos. Actualmente generamos miles de millones de datos. Es muchísimo los bloques de información que existen para poderlos analizar a través de una persona humana, por ejemplo. ¿Sí? Pensemos en toda la cantidad de videos, horas de videos que se suben al día. Sí, si alguien quisiera ver todos sus videos para sacar tendencias, para sacar crítica, para no sé, buscar elementos particulares, es muchísima la información que tendría que analizar. Tal vez una persona por sí misma no tiene el tiempo, bueno, de hecho es imposible que tenga el tiempo, más o menos se producen 80 horas diarias de material audiovisual. Entonces, aunque tú te pusieras a ver 24 horas seguidas, es imposible. Sí, ya tienes que subir más personas, pero luego empatar criterios, etcétera. Toda esa dificultad se tiene que empezar a resolver con algo que procese la información de manera mucho más eficiente que el ser humano. ¿Sí? Entonces empezaron a buscar como esos motores, esos programas que tuvieran esa capacidad. Después de eso, sale que los queremos resolver de la manera más parecida al ser humano. Esa parte también es importante. Sí, ya en la plática pasada estábamos hablando de que en el 2013 más o menos me tocó participar en un asunto que tenía que ver con tortura. ¿Sí? Entonces, ese asunto en 5 años había recopilado muchísima información. Yo analizaba más que nada fotografías. Entonces, había fotografías mal enfocadas, fotografías poquito oscuras, la distancia en que la persona que tomó la foto fue diferente a otra persona, en fin.
eran muy diferentes. Yo sentarme a analizar cada una de las fotografías buscando elementos de tortura hubiera sido imposible o me hubiera llevado más tiempo del que la ley me permite para emitir un dictamen. Sí, hubiera sido muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, y eso también hubiera encarecido mucho el dictamen. En ese caso, la solución fue armar una inteligencia artificial que analizara esas fotos en particular, y analizaba si tenían sombras y decía, una sombra no es un golpe. Sí, una sombra es una sombra. Un mal foco no es un golpe de tortura. La oscuridad no es un mal o no es tortura, etc. Lo que tenemos que hacer es ver la inteligencia artificial como un niño que va creciendo. Tú lo vas educando para algo. Las inteligencias artificiales normalmente se diseñan para que sepan algo en específico. ¿Sí? Hay algunas que están destinadas al ramo médico y supongamos están todavía muy orientadas a cuestiones de cáncer. Entonces lo que hacen es estar diagnosticando cáncer a través de ciertos datos de entrada. ¿Sí? Hay otras que están enfocadas a cuestiones de ventas y esas entienden ciertas tendencias de venta y aprenden a vender. Entonces tú tienes que enseñar a la inteligencia artificial eso. Y es un niño. ¿Sí? Tú le vas dando datos, el niño empieza a conocer datos, le vas enseñando como elementos de discriminación. De aquí sí se puede vender, aquí no se puede vender, esto no se puede vender, esto cuesta tanto, ¿sí? Precios, que empiece a entender eso, y va a ir creciendo, entre más información le metas, más experiencias va a ir tomando, y en algún momento va a llegar a una edad madura, donde ya va a tomar decisiones más o menos buenas, y lo más parecido a un ser humano en esa función específica. Ok, y por ejemplo, ahorita que dijiste eso, me gustaría que nos platicaras un poquito más, porque yo sé que tú tienes una aplicación, o no sé si estoy equivocada, si no me sacas del error, donde la otra vez que estuviste con la maestra Janet en su barra matutina, nos hablaste de una aplicación y comentaste también sobre que tú te podías dar cuenta a través de esa aplicación sobre golpes, o sea, si esa persona fue torturada y después desaparecen los golpes. A ver, tú dime si ¿qué tipo de golpes tuvo y si sufrió tortura a pesar del tiempo? Sí, nosotros hasta ahorita tenemos dos aplicaciones en el despacho. Somos desarrolladores, ¿sí? Desarrollamos los códigos fuentes de cero. Una se dedica a analizar tortura, ¿sí? Más que nada por el tipo de coloración. ¿Sí? Entonces hay veces que la coloración pues, con el tiempo, un mes, 2 meses va a desaparecer, pero si tenemos ciertos elementos de fotografía, de repente podemos rastrear, ¿sí? Algo, o sacar algunas trazas de que existió en algún momento. Sí, se puede hacer algo de trabajo con eso para cuestión de tortura. Tenemos otra que te mide el estado de ánimo. Te dice si estás feliz, si estás triste, si estás enojado, y te lo va dando a tiempo real. Esa segunda aplicativo, que ya lo tenemos en la plataforma, lo hicimos con la intención de meterlo con los mediadores. Si tú tienes una persona que está mediando y tienes dos que son meramente las personas que tienen la disputa. Yo como mediador, yo no quiero que esas personas se enojen, porque si se enojan van a cortar la mediación y todo se va a acabar. Entonces a mí me conviene como mediador tener una herramienta que en tiempo real me diga, ¿sabes qué? Se está enojando, esa persona está enojando. Entonces yo como mediador debo tener herramientas para calmar la situación, volver a buscar ese equilibrio y volver a continuar con la mediación. Sí, entonces, primero, la primera idea fue esa. Después, personas de fiscalía se enteraron, estuvimos checándola y vimos, o estamos analizando todavía, si puede sustituir el polígrafo. Sí, el polígrafo de repente tiene muchas fuentes de error y se ha demostrado, está documentado que el polígrafo puede falsearse. Sí, hay personas que con cierto entrenamiento podrían engañarlo. Regular sus pulsaciones, porque es al final de cuentas como es que lo mide. Sí, claro. Pulsaciones. Pero el microlenguaje es más complicado. Exacto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienes muchísimos más elementos que tienes que controlar. Sí, entonces, tal vez lo puedas controlar sobre algunos intervalos, pero en algún momento se va a salir. Entonces, estamos explorando esa idea. Y con escuelas estamos viendo si lo conectamos, por ejemplo, a su sistema de cámaras, que analicen a los muchachos el estado de ánimo de los que entran, salen durante mucho tiempo. Con algo de suerte, tal vez detectemos a alguien que normalmente era feliz, pero que empieza a tener una curva de depresión. Y tal vez desde la entrada, trabajo social lo puede intervenir y con algo de suerte podemos sacar una pistola de su mochila y evitar una matanza.
Entonces, más o menos hacia allá van esas herramientas. Eso está muy bien. Es como, bueno, aquí también tendríamos que tener herramientas de inteligencia emocional. Sí, claro. Porque somos analfabetos en ese tema. Realmente sí nos falta mucho trabajar cada uno en ese tipo de cosas. Porque si yo te pregunto a ti, y es lo que generalmente pasa, ¿cómo estás? No, siempre va a ser bien, sí, siempre claro. decimos bien, Sí, claro. pero traemos un montón de cosas. Sí. Y esta parte sí está bien interesante de medir el estado de ánimo en las escuelas por tantos problemas de bullying. Sí, claro. Aquí yo creo que es bien importante contar con esta herramienta porque sí efectivamente puedes desarrollar yo de repente tengo un proyecto enfocado a ver, los alumnos de tal a tal edad, bueno, se me ocurre, son, por ejemplo, cuando entran en esta etapa de la adolescencia, los cambios de ánimo, son agresivos, porque son agresivos, o sea, esto es como en conjunto, sí, con trabajo social, psicopedagogía. Y ese es el punto por el que la inteligencia artificial no desplaza. Exacto. Sí, realmente desplazaría si la inteligencia artificial hiciera todo, pero no es cierto, eso no es real. Realmente lo que hizo, la inteligencia artificial formó un grupo multidisciplinario de expertos y es una herramienta de los expertos. No va a desplazar al psicólogo, no va a desplazar al trabajador social, no va a desplazar a los directivos o a sus funciones de responsabilidad. Simplemente pero te va a dar una herramienta. Datos adicionales, es una herramienta. Así es. Y así se debe ver la inteligencia artificial. Oye, Omar, y por ejemplo en el área estamos más enfocados nosotros con el tema legal, por lo que nos dedicamos. Sí, claro. Pero yo escuché y he escuchado que en algunos países, por allá de Europa, ya están utilizando las aplicaciones de inteligencia artificial, que ahorita me gustaría que nos hablaras de ella. Ahorita te quiero dar como el contexto. Para pues dictar sentencias. Sí. Y están hablando de sustituir a estos robots, que yo siento que eso sí es un error, porque una sentencia, si te vas por los datos duros, pues no nada más son los datos duros. Hay que ver a la persona, la parte humana tiene que por qué lo hizo. Y creo que, ¿tú qué opinas de eso? Porque eso sí se está dando ya en algunos países. No, ya es un hecho, es una realidad. A principios de año, más o menos febrero, marzo, me tocó asistir a un congreso que organizó el Tribunal Electoral, ¿sí? En sede Jalisco. Y fue muy interesante porque era un congreso de cómo la inteligencia artificial está impactando el derecho. Ajá. Entonces llegó un juez de Perú y ese juez está utilizando ChatGPT para emitir sentencias, pero aquí está la parte importante. Las inteligencias artificiales se tienen que entrenar, lo que ya dijimos. Tú la tienes que enseñar a hacer algo y normalmente lo que se busca es que se especialicen en un tema. Si yo agarro ChatGPT, el que está en internet, que todos agarramos, que es gratuito, y le decimos, hazme una demanda, va a sacar un desastre, porque te va a jalar leyes de muchos lados y es algo que se va a contaminar mucho. Incluso aunque tú le pongas cuotas, que le digas solamente contempla la legislación mexicana, etcétera, puede hacer cosas medias extrañas. Ya pasó un caso en Estados Unidos donde una persona quiso demandar a una departamental y toda la demanda la generó con ChatGPT. Y al final se rechazó, fue mediático por lo que significa así de que el abogado ni siquiera se molestó en leerla, etcétera. Pero este juez en particular lo que hizo fue entrenarla. Él trabaja derecho de familia. Y le metió códigos, le metió jurisprudencias, le metió resoluciones de leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Ese juez dice, esta versión de ChatGPT es experta en derecho de familia. No sabe otros derechos, es experta en eso. Me saca una sentencia en aproximadamente 20 minutos y yo ya le dedico un par de horas en pulirla y en imprimir la parte humana. Sí, pero toda la parte que tiene que ver con cuestiones legales, incluso de repente me manda hacia ideas que tal vez yo no hubiera contemplado. Por lo mismo, lo que estábamos diciendo hace un momento. Hay miles de jurisprudencias, hay muchísimas resoluciones de corte, hay muchísima información jurídica que es muy complicado que una persona haya leído todo. Así es. Entonces aquí lo que se utiliza la herramienta, o para lo que se utiliza la herramienta, es como para discriminar, te la plasma y tú ya como ser humano tienes que leer, tienes que checar hacia dónde te mandó la idea y verificar si sí, eso no es. Pero ya es una idea que está focalizada y que ya te da una luz. Sí, ya, esa es la parte importante del uso de las inteligencias. Ok, o sea, es que tendríamos que entender que no van a dejar o van a prescindir del juez. El juez es necesario. Totalmente. Porque es que no podemos dejarlo todo a la inteligencia artificial. Necesita precisamente esa herramienta
que me dé a mí todo lo que yo no puedo leer o que no me puedo meter al libro, sí, claro. que ya me lo dé el extracto y ya nada más yo le imprimo esta parte que da el ser humano, que jamás va a ser sustituido. Digo yo, es que el ser humano, esta parte emocional y todo, es complicado que te sustituyan, ¿no? Y es que en el sentido más estricto, yo pienso que parte del problema con las inteligencias artificiales es que se alimenta de Hollywood. Sí, de repente hablan de superinteligencias que suscitan. Es complicado. Realmente una inteligencia artificial, si bien no es tan difícil generarla, te digo que nosotros hemos hecho código para eso, sí es complicado que sea altamente funcional. Por ejemplo, ChatGPT. Ajá. Sí, es una inteligencia artificial que es muy buena. Un poquito de esa inteligencia. Es magnífica, hace muchas cosas interesantes, pero esa recibe teras de información a la semana. Sí, teras de información, es una cantidad brutal de información. Necesita tener muchísimos servidores para funcionar. Eso quiere decir que ese tipo de inteligencias solamente las pueden tener o los países meramente o las super mega grandes empresas. Porque de ahí más no se puede hacer de otra manera por el costo, lo que representa tener una inteligencia de ese nivel funcionando. Y en el área de la salud también he escuchado yo que ha sido muy buena en cuestiones del cáncer, como tú lo comentas. Y en cuestión, a ver, en este tema que hablan de que ha sido un tema como que les ha preocupado, la otra vez estaba platicando con un médico que me dijo, pues sí es parte y no es parte, porque le damos como un enfoque. Pero cuando él es un médico que ayuda para, cuando no puedes tener hijos, te ayuda en estos procesos de reproducción asistida. Y me decía, es que tienen miedo que ya al final digan cómo quieren tener al hijo. Sí se puede, con inteligencia, pero en eso estamos trabajando, ¿no? Desde cómo lo quieres, blanquito, morenito, de cierta estatura, con qué coeficiente intelectual, porque vas sacando lo mejor de cada uno de los padres, pues. Y esto sí se va a poder lograr en un futuro. Pero entonces, a ver, esto también sería una cuestión como de dinero, decía él, porque el que no pueda venir a que le hagan al niño a su hijo güerito de ojos azules y que lo tengan de una manera tradicional, pues va a estar desplazado, porque a lo mejor me da un IQ de niño dotado y este es un IQ normal. Simplemente en cuestión de deportes. O de estaturas. Dice, eso es a lo único que yo creo que podría ser una desventaja. ¿Tú cómo ves eso, Omar? Bueno, esa parte en particular se conoce, o yo la tengo entendido que es como biohacking. Ajá. Sí, eso sí que raya más a la parte biológica y sí soy un poquito experto, pero hay muchas tendencias que sí van hacia ese tipo de control, ese tipo de crear cosas a la medida. En todo estamos trabajando mucho así. ¿Verdad que sí? Sí. Y por ejemplo, Mar, voy a entrar al tema, por ejemplo, la inteligencia, ya hablamos un poquito de la inteligencia en el tema legal. La inteligencia en el tema escolar. La otra vez también hablé con un profesor porque te digo que el tema de la inteligencia artificial lo ves en todos lados. Y él me decía, Norma, es que creo que la inteligencia artificial es muy buena, pero muy mala. ¿Por qué? Porque ya no hace pensar a las personas. Si yo les pido un trabajo, inmediatamente se van a una que se llama Humanitas o Humana, creo que sí es Humana la aplicación. Sí, hay varias, Humana. Él me habló de esa. Humana, ponen de que quieren su ensayo y se los hacen. El problema es que yo como profesor no puedo darme cuenta que lo hizo la inteligencia, porque cuando copian y pegan, tenemos nosotros una manera de saber, pero aquí no, porque todos los ensayos los hacen de manera diferente. Entonces lo que pasa es que ya me va a hacer una tesis a través de la inteligencia artificial y ya no estamos pensando. ¿Eso qué opinas tú de eso, Omar? Tú que estás más empapado de todo esto. Eso por desgracia es real. Sí, no todo puede ser belleza. Pero eso es lo que pasa siempre con el mal uso de la tecnología. Si así pensemos en vehículos, uno dice, es que es muy rico transportarse en el vehículo privado. Y una ciudad la llenas de vehículos, entonces tienes problemas de vialidad, de contaminación, sí, en fin. Son problemas derivados del sobreuso o del mal uso de cierta tecnología. En vez de apostarle a un transporte eficiente, pues le apuestas a vender carritos a todo el mundo. Es igual aquí. Ese tipo de tecnologías sí sirven mucho por el tipo de manejo de datos y porque te pueden orientar. Pero sí es una realidad que generaciones más jóvenes se están cargando mucho al mal uso de la tecnología, que es, ya no lo hago yo,
que lo haga la máquina, clic, y en segundos me genera ideas, me genera todo. Sí, es parte de esos problemas que el ser humano tiene con... Es parte como de lo no tan padre, ¿no? Porque Sí. no nos enseñan a pensar, a ver, antes, y no digo que nos quedemos en los años 80, 90, todo va evolucionando, pero realmente antes pensábamos más, tan solo un número telefónico, nos lo apreciamos. Ahorita todo llegar de un es- punto a otro. Ajá, Lo hacíamos, exacto. incluso está preguntando, pero esa parte fomenta parte social. Exacto. Y ahorita, por ejemplo, con el Waze, llegas y ya ni siquiera no te ubicas. No. Ya es como esta parte, y esta parte del cerebro sí se va dañando. Sí, Pues sí, esta sí. parte de la concentración, de cómo me ubico, generalmente está en la corteza prefrontal, que es lo que pasa con los niños pequeños cuando les das un celular, no maduran y ellos, la verdad es que la voluntad, por eso quieren todo de inmediato. Esta parte de la inteligencia creo que sí es algo en contra, porque ya no nos hace pensar, todo lo sacamos del teléfono. Es como muy común de que preguntas algo e inmediatamente vas y lo checas en Google, ¿no? Antes pues nos tirábamos en la biblioteca. Sí, el nivel de lectura se ha reducido mucho. Y ahorita pues no. Y por ejemplo también en el área, también es otro tema del área de los videojuegos, que la otra vez estaba escuchando a un experto en videojuegos, que después lo vamos a invitar porque se me hizo bien interesante todo lo que él me comentó. Están trabajando, de hecho ya los hay. El chavo pues se mete a jugar. A los chavos les gusta jugar videojuegos. Y la inteligencia artificial me imagino que es un área donde está como muy desarrollada la inteligencia artificial. Entonces ya crearon unos chalecos. El chavo se queda ahí porque le gustan las sensaciones, pero todavía no puede tener esas sensaciones de que si le dan un balazo, pues asienta, ¿no? O sea, a lo mejor es como, pues sí, pero no, nada más lo que ves. Pero ahorita están haciendo unos chalecos que te pones con el video, si el videojuego es de esto de violencia y de eso, te pones el chaleco y cuando te dan el balazo, que te dan un golpe, tú lo sientes, porque está lleno de sensores. Entonces al chavo ya es como una experiencia mucho más real y ya no va a quererse salir de ese mundo virtual, por eso se queda enganchado ahí. Y esta parte antisocial que está creando, porque sí necesitamos socializar, pero ya no lo hacemos porque en este mundo ya lo puedes tener todo. Entonces dice, para allá vamos. Estoy hablando de un 2030 donde ya podamos tener todo eso y que el chavo pueda tener un espacio, porque me hablaba de que ya hasta compraban espacios virtuales. Sí. Claro, el metaverso se vende. Y te generan estas sensaciones de vivo al lado de la casa de un famoso y con todo bien hermoso y te lo dan carísimo. Ay, ¿qué opinas, Omar? Eso se me hizo así como que ¿a dónde vamos a parar, Dios? No. Está cambiando, está moviéndose mucho esa cibersociedad está absorbiendo mucho el tiempo del ser humano, ¿sí? Todo eso es realidad aumentada. Sí hay mucho esfuerzo, sí hay ya unos guantes que te pones y los mueves incluso en fábricas. Sí, hay máquinas que igual están de repente algo a nivel experimental, pero ya se está trabajando. Y si tú mueves las manos, algunas máquinas están subiendo algunos pistones, etcétera, y pueden mover y poner cosas en anaqueles. Entonces, bajo ciertas condiciones, la tendencia es que tú puedes ser almacenista sin estar en el almacén y puedes trabajar en tipo home office. Sí, en otras palabras, las actividades que obligaban esa presencialidad, se está trabajando para que tampoco exista esa presencialidad. Es correcto. ¿Sí? Igual, a mí en lo personal, yo también soy como de la brecha viejita. Sí, pues sí, por mi edad, yo sí soy de la brecha generacional, pero yo quedé del lado de los viejitos por cuestiones de que la tecnología llegó muy tarde a mi vida en general. Sí me pesa un poquito ver esa tendencia de sedentarismo, esa tendencia de asociabilidad, porque ya si nos ponemos paranoicos, es una manera muy fácil de controlar muchas cosas de repente. Entonces, las grandes inteligencias artificiales son de empresas. ¿Sí? El mercado privado, el mercado chico, no puede competir contra ellas por cuestiones no de algorítmica, sino de conocimiento, sino por cuestiones de dinero, ¿no? Sí, de entrenamiento, la cantidad de información que se le mete, que ellos pueden pagar, que ellos pueden gestionar, nosotros no la gestionaríamos. Entonces, de una u otra forma, esas grandes empresas van a empezar a tener dominio de una cantidad de áreas grandísimas. Y pensemos en la inteligencia artificial que pronostica cáncer.
A ver, ¿sí? eso se me hace bien interesante. Es una que te checa el ojo, ¿sí? Diferentes partes, y a partir de ciertas dilataciones, de ciertos elementos que lo conforman, te pueden predecir ciertos cánceres, más o menos con un 95% de efectividad. Es muy buena. Ajá. Sí, pero ¿quién controla esa inteligencia artificial? Así, posiblemente sean las farmacéuticas. Y tal vez a ella le convenga tener cierta cantidad de personas con diagnóstico, aunque sean falsos positivos, que estén comprando la medicina. Pues sí, porque es de donde ellos generan... Entonces ya pueden tener así, las inteligencias artificiales son buenas, ayudan mucho, pero la parte de legislación, pues sí, es un huecote que el mundo Ahí tiene. le falta mucho, ¿no? Totalmente. Le falta mucho porque esto es algo nuevo. Sí. Entonces, por ejemplo, también esto del tema, por ejemplo, de las aplicaciones que ustedes desarrollaron ya dos. Pero las aplicaciones que más usamos, como el Facebook, el Instagram, el TikTok, se basan mucho, tienen como mucha parte de la inteligencia, utilizan mucho esto de la inteligencia artificial para saber qué te gusta y hacer un perfil del consumidor, ¿no? Bueno, no necesariamente hay tecnologías que puedan hacer eso, más primitivas, pero la tendencia es que sí lo hagan en algún momento. Y van a hacer mucho más fina la parte de predicción de comportamiento y de hábitos de consumo. Ajá. Sí, la van a afinar, sí, definitivamente. Porque creo que esa es una parte, porque ahí tienes cuántas personas utilizamos las redes, yo creo que billones. No, pues, para fines prácticos, todos los que tienen celular deben. O sea, todos los que tenemos, ahí tienen un público cautivo. De hecho, hay más teléfonos conectados que personas en el mundo. El cibermundo es más grande en volumen de conectividad que seres humanos. Ok. Oye, Omar, ¿y tú qué nos puedes hablar de este tema del metaverso? ¿Qué es el metaverso? Porque le hemos estado comentando, pero a lo mejor alguien ayer me decía, es que he escuchado el metaverso, pero ¿qué es el metaverso? El metaverso fue eso que dijiste, es la manera como de representar tridimensionalmente la vida real, en el mayor de los sentidos posibles. ¿Sí? Sabemos que, por ejemplo, el olor, los sabores, el mismo tacto es de repente complicado. Sin ponerte unos lentes y estar en ese cibermundo, en ese mundo tridimensional y acá afuera sentir cosas, pero se está trabajando para que eso ocurra. Sí, ya por ahí alguna startup hace como unos 4 o 5 meses sacó algo que genera olores. Ajá. Para que tú puedas tener esa sensación de que estás tomando un café y tú vas a oler el café. Sí, entonces es esa inmersión a un mundo virtual 3D. Híjole, esto va a estar bien cañón, porque fíjate que esta persona que hace videojuegos, que luego lo vamos a tener aquí de invitado, me decía, es que tú no sabes todo lo que se puede hacer para los videojuegos. O sea, es un mundo gigantesco. Es más, hasta las aplicaciones que se hacen para buscar pareja. O sea, ya es así como que vas a tener hasta una pareja en el cibermundo. Sí. Dice, ¿te imaginas en un 2030 que en lugar de que yo vaya a verme con alguien en un café, ahorita por ejemplo la aplicación, no me acuerdo ni cómo se llama, donde buscas novio o cosas así, ya no va a ser para que lo veas de manera presencial, sino para que lo veas en un cibermundo y llegues a un lugar, en un café como tú te lo imaginas, porque también así va a estar diseñado allá, y en lugar de que sea una persona real, va a ser una persona que no es real. No, incluso puede ser tú vas a verte con una mujer y puede ser un hombre, o incluso puede ser un niño que esté jugando. Exacto. Sí, claro. Y vamos a provocar todas estas sensaciones, como tú dijiste ahorita, de olores, de que te estás tomando un café, a lo mejor en la morra del café, le ponen otro té, o sea, va a ser una vida en el metaverso, no va a ser como real, pero tú vas a tener todas esas sensaciones que te genera. Y, por ejemplo, cuando tú vas a conocer a una persona, pues te pones nervioso, sobre esta dopamina, así es lo que están tratando de generarnos. Y esa parte a mí sí me asusta un poco. Sí, bueno, una vez más, nosotros que somos de generación que nos tocó vivir en la calle, que todavía disfrutamos una charla 1 a 1, puede que sí sea muy extraño para nosotros, pero pues, sí, los más jóvenes como que sí lo están normalizando y empiezan a aceptarlo. El metaverso ya tuvo un intento muy fuerte el año pasado. Sí, Facebook, creando Meta, le metió muchísimo dinero, pero fracasó. Realmente ese es el primer gran fracaso que ha tenido el metaverso. Sí, lo sacaron de circulación, no pegó mucho,
pero algunas empresas vieron la oportunidad y sí sigue desarrollándose. Trabajando. Despacito, pero se está desarrollando el metaverso. Pues bueno, lo que yo he escuchado es que este dueño del que era Twitter, ese sí está bien metido en esta parte de cuestiones del metaverso y todo eso, y creo que están haciendo unas investigaciones. La otra vez leí que de un chip que te van a buscar a las personas como que quieran ser voluntarias, como para que puedan. Fíjate cómo está la onda. Yo cuando lo leí dije, híjole, ¿será posible o no? Que cuando tú mueras, esto se me hace como de la película, una película que nosotros vimos no me acuerdo cómo se llama, pero donde podían sacarte como extraerte de parte de memoria. Parte de tu memoria y como para que la persona no muera, sino que tú lo puedas insertar en alguien más y como que siga como la inmortalidad, pues vaya. Y esto pues sí está grave. ¿O tú cómo ves? Sí, es que, bueno, hay muchas cosas que se quieren hacer que no se han logrado. Sí, hay muchas cosas que se quieren hacer que no se han logrado, que no se han podido. Ya desde antes de él había igual un magnate ruso que estaba enfermo y él financió muchísima investigación para pasar su memoria a una máquina o a otra persona. Igual murió ya hace como 4 años y nunca lo logró. Pero pues es parte de esa necesidad del ser humano de quererse perpetuar. Fíjate que sí, ¿verdad? Hacemos medicinas, hacemos tratamientos genéticos, tratamientos moleculares para envejecer más lento. Y también la parte de mente, pues todo el mundo la quiere preservar. Entonces, siempre va a haber esfuerzos hacia ese lado. Todavía no los estamos logrando. La realidad es que no se ve que estemos cerca de eso, pero sí hay esfuerzos hacia Sí, ese están lado. trabajando sobre esos temas. Y cuando los lees a mí se me hacen bien interesantes porque en algún momento, a ver, ¿tú te imaginas en un 90 que estuviéramos como ahorita? Pues no, y hemos avanzado y evolucionado lento. Sí. Ahorita creo que ya la evolución es más rápida. En tecnología sí, la tecnología va corriendo. Y de hecho va a entrar, todavía va a haber otra revolución muy fuerte que se espera más o menos en unos 3-4 años, que tiene que ver con computación cuántica. Y esa también va a revolucionar muchísimo la forma como concibimos la tecnología y va a potenciar las inteligencias artificiales, va a potenciar muchísimas cosas. Entonces, mucha de la tendencia se va a hacer realidad en los próximos 10 años, más o menos. Así es. No sé si tengamos algunas preguntas de una vez, porque luego se nos va el tiempo. Ah, sí, claro. Nos quedamos sin las preguntas. A ver. Ahora sí hay muchas. Sí, mira, está llena. Dice Claudia Cepeda, si esta inteligencia aprende y después toma decisiones, pues, a ver, no le entiendo. Dice, si esta inteligencia aprende y después toma decisiones, puesto que tiene la red a su disposición y de alguna manera se vuelve sensible, ¿qué pasaría? Ok. Ajá, ya entendí la pregunta. Sí. Bueno, actualmente todavía es un poquito aventurado eso. Sí, todavía creo que sienta un poquito a ficción. Ha habido muchas noticias, a mí me ha tocado leer noticias de que, por ejemplo, que Google tiene una inteligencia artificial que se cuestiona su propia existencia, etcétera, etcétera. Muchas de esas cosas son secreto a voces, la realidad es que no se sabe si son ciertas o no. Sí, actualmente las inteligencias artificiales, piensa en la más poderosa que es ChatGPT, sí, que es una de las que tiene más poder de cómputo y más información de aprendizaje. No tiene todo el internet a su disposición. Sí, hay muchísimas cosas que no vas a ver. Todavía no estamos cerca de que eso ocurra, de que una inteligencia aprenda cosas por sí misma o genere conocimiento propio. Sí, la realidad es que la mayor parte de las inteligencias lo que hacen es un tipo de collage muy avanzado de las cosas que tú le has enseñado. Okay. Si tú haces una inteligencia nueva que no tiene nada de conocimiento y le metes por un libro, supongamos, de Shakespeare, y tú le pides que te haga un poema sobre un carro, es muy probable que no pueda, porque Shakespeare nunca escribió sobre carros. Sí, de entrada el concepto ni siquiera lo va a entender, sí, porque es algo que no sabe. Y hagan el experimento con ChatGPT, metan cosas que son muy nuevas y de repente les va a decir que no tiene el conocimiento para eso. Y es porque no está entrenado o no tiene información sobre ese tipo de tópico. Sí, entonces, actualmente todas las inteligencias todavía funcionan hacia ese nivel. Si tú no le has enseñado algo, no lo vas a ver. Si tú no le enseñas a apretar el botón de una bomba nuclear, nunca lo va a apretar, sí, porque no sabe hacerlo. Entonces, todavía no es un riesgo. Ok. Después, ahorita que dijiste eso, y lo hablamos la vez pasada, Omar, ¿cómo ves tú este tema de... la otra vez escuchaba
hay una sección en un programa que a mí me gusta que se lo dedican a la inteligencia artificial y cómo es que una persona, lo que están haciendo, de que no es la persona, o que te pueden hacer más, ya estás grande de edad, pero pueden poner una imagen tuya con tu voz y representándote de una manera más joven, y a lo mejor ni siquiera tú estás hablando, sino es una... Lo escriben y la voz ¿Eso cómo va? Porque eso sí lo han hecho ya. Sí. De hecho, yo conozco al menos 3 inteligencias en la red online que tienen pruebas gratuitas para eso. Hacen una copia de tu patrón de voz. Entonces, con 30 segundos te hacen la copia de tu patrón de voz, tú escribes cosas y lo dicen con tu voz. Y con una imagen tuya, que también... ¿no? Sí, se pueden poner avatares. Como una... y hace cuenta que sería difícil que detectaran que eres tú, realmente, ¿no? Porque... Sí, desde un nivel ya de peritos, sí nos están metiendo en problemas la inteligencia artificial. Todavía se puede, todavía nos ha tocado hacer algunos juegos, estar investigando, y todavía hemos podido saber cuando es inteligencia y cuando es una persona, pero cada vez es más complicado. Sí, porque parece real, es como si yo estuviera diciendo un discurso que a lo mejor ni siquiera yo lo dije. A lo mejor alguien capturó mi voz y puso una imagen mía y a lo mejor lo publica en redes. Acaba de pasar hace poquito, hace que 2 semanas, un político de la Ciudad de México, sale un audio de un político de la Ciudad de México criticando a la candidata de Morena, a la doctora Claudia, sobre las designaciones de cuando estaba lo de Omar Harfuch y lo de Claudia... A la jefe de gobierno. Y salió una crítica muy fuerte de alguien interno. Entonces él después salió diciendo que era un plagio de su voz por inteligencia artificial. Y es la primera vez que veo en público que se mete ese debate. Y va a ser algo que se va a hacer mucho. Pues fíjate que eso va a ser un tema legal, porque a lo mejor sí alguien pudo capturar como las notas de voz, cuando yo mando un audio, ¿no? Y alguien puede utilizarlo. Sí, claro. Pensemos en los castigos que tienen que ver con violencia política hacia la mujer. Exactamente. Tan fácilmente... sabes que el candidato hombre que va hacia tal partido me dijo metes un audio con insultos, con amenazas. Y le cambias. Tenemos ahora que analizarlo si eso no es, pero en los tiempos procesales, porque tiene que ocurrir antes de que pasen las elecciones o poquito después para que el trife Y va a estar complicado. Va a ser un tema. Sí. Porque ya estamos trabajando. A lo mejor tú como si nada, ¿no? Y al ratito sales con que dijiste hasta tu misma imagen. Y te bajan de la elección por violencia, pero tú dices que yo nunca lo hice. Y en lo que comprobamos. Entonces, de aquí a que se comprueba, ya los votos ya te pegaron. No, es un problema grave. Es un problema grave. Y después a ver la otra, dice, qué miedo, también ese futuro frío. Pues sí, realmente es como muy poco... Ay, no, es que hace falta... esto, mira. La parte social se está quitando. Sí, esa es una realidad. Pero fíjate que nos falta a nosotros de esta generación. Porque tú ves a los chavos y a los chavos no les... O sea, sí, pero no. Sí, pero eso es la belleza de esto. Nosotros vamos a morir en algún momento y van a quedar ellos. Sí. Entonces, estas tendencias, nosotros no creo que las normalicemos. Nuestras generaciones para ellos no las van a normalizar. Pero los que vienen abajo sí. Entonces, cuando nosotros ya no influyamos, cuando nuestra opinión ya no tenga el peso, va a ser algo que se va a ir normalizando mucho. Es una tendencia. Sí, dice, se corre el riesgo de que sustituya la mayoría de la mano de obra, puesto que no tiene hijos ni vacaciones, no tiene hijos ni vacaciones ni incapacidades. ¿Qué va a pasar con tanta gente desempleada? Fíjate que ese sí es un tema. Sí va a desplazar, está desplazando, es una realidad. Por ejemplo, hay inteligencias artificiales que ya se dedican a estar determinando el perfil de candidatos a puestos de trabajo. Y son inteligencias artificiales. Uno sube su currículum en muchas de las páginas de internet y la misma inteligencia tiene algoritmos que te dice si eres bueno o no para el puesto. Y ella le manda a los candidatos viables a la empresa. A ti ya te está quitando la oportunidad de decir, bueno, dame chance, tengo la voluntad, en fin. Sí, ya empieza a coartar esa oportunidad, entonces, y prescinde de la persona que hace el análisis de las solicitudes. Fíjate que sí, a mí me pasa, y lo voy a compartir aquí, yo me dedico al reclutamiento y selección. Entonces ya en algunas páginas donde tú puedes publicar las vacantes, tú nada más le vas poniendo qué necesitas y te dice,
Claro que lo pagas, Cumple, ¿verdad? cumple. ¿Quieres que haga esta depuración por ti? Y es que si llegan muchos currículums, entonces te quedas, tú dices, de aquí a que reviso Sí. 40, 50 y le pongo yo, sí. Y efectivamente, ¿qué quieres que ponga atención? Y ya, que no, dependiendo del perfil. Y te los manda muy depurados. Entonces ya aquellas personas que no, o sea, yo digo, ay, qué triste, porque ni siquiera a veces tienen la oportunidad de una entrevista, Sí, que a claro. lo mejor en una entrevista tú puedes decir, bueno, pues sí. Sí, tiene la sí voluntad. puede, ajá. Hay excepciones, hay personas excepcionales que no cumplen, pero que logran hacer grandes cosas cuando se les dé la oportunidad. Exacto, ese es un tema. Y otra es que, por ejemplo, cuando tú vas a contratar, a lo mejor, Daina, a lo que se refiere la pregunta es, ¿qué contrato? A la persona que me va a estar diciendo, me va a estar pidiendo un permiso para ir a ver un festival de su niño, o que a lo mejor no va a llegar porque se le enfermó, o mejor me hago uso de la inteligencia artificial. Y contrato al que va a trabajar día y noche y me va a hacer... Exacto. Sí, claro, es Entonces, que es parte de la dificultad de todo esto. Eso es triste. No, hay que La parte humana, ¿no? La que parte no se humana, pierda. no. Después dice, ¿por qué se habla de que es necesario que cada vez más personas estudien carreras relacionadas con la inteligencia artificial? Más que carreras relacionadas con la inteligencia artificial, es como desarrollar las competencias. A fin de cuentas, uno se tiene que comunicar con la inteligencia artificial para tener una respuesta a una solicitud. Si lo haces de manera mala, vas a obtener un resultado no tan bueno. Sí vas a obtener algo, pero tal vez no sea tan bueno. Entre más eficiente sea la manera como tú te comunicas con la inteligencia, vas a obtener una solución mucho mejor. Sí, si tú puedes hacer que varias de esas inteligencias se complementen, tal vez tú puedas tener todo un embudo de ventas, desde el primer contacto con el cliente hasta que le llegue a su casa, y puedes evitar, no sé, tener 50 personas trabajando en ese embudo de ventas. Sí, es costo-beneficio de repente para las empresas. Aquí yo creo que lo importante no es tanto, fíjate, que estudien carreras relacionadas a la inteligencia artificial, sino más bien que estudies lo que te gusta, para lo que tienes talento, y además sepas aplicar la inteligencia artificial en eso que te agrada a ti. Es que ahí está el secreto. Tú lo acabas de decir, así a todos los que están nerviosos, ese es el secreto. La inteligencia artificial es una herramienta que tienes que utilizar para potenciar algo, no para que te sustituya. Así es. Es que lo que pasa es que va a sustituir profesionistas. Sí, pero son aquellos que no se actualizan. Pensemos en el mundo jurídico una vez más. ¿Sí? Muchos años tuvimos el sistema tradicional, un sistema escrito, un sistema que funcionó en México durante muchísimo tiempo. Llega el sistema oral. De repente hay muchos abogados que dicen, no va a pegar, no va a funcionar, no me gusta, tiene fallas. Independientemente se impuso ese sistema. Y actualmente se va a imponer en materia civil y familiar, etcétera, etcétera. Si tú siempre fuiste negacionista diciendo, no, porque no va a funcionar, porque no me gusta, yo quiero el tradicional, tú te vas limitando a una cantidad de trabajo menor. Pero si te abres a nuevas tendencias, siempre vas a tener un espectro muy amplio de posibilidades para trabajar. Es igual, la inteligencia artificial es una herramienta, no te va a sustituir. Piensa en el médico. Aunque yo soy un médico, pero ¿qué tal si, aparte de dar mi diagnóstico, no me cuesta nada decirle, haz que te escanee el iris y en 90 segundos vamos a saber si tienes o no como un segundo diagnóstico? ¿Sí? Tal vez a partir de esos dos diagnósticos yo te puedo mandar a hacer unos estudios para comprobar uno u otro, pero no me cerré. ¿Sí? No fue el hecho de decir, no, nunca por nada del mundo la inteligencia. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que empezar a implementar en nuestro día a día, en nuestro trabajo, y de esa manera no vamos a ser desplazados. Es correcto. Después dice, ¿es una moda o realmente es el futuro? Es el futuro. Es el futuro. Sí, nos gusta o no es el futuro. Sí, no es una moda. No, cada vez hay más inteligencias influyendo en más sectores de las funciones productivas en el mundo. Entonces es una tendencia. Sí, ¿tiene límites la inteligencia artificial y puede llegar a ser peligrosa? Toda tecnología puede llegar a ser peligrosa, toda, sin excepción. ¿Tiene límites? Sí, en ese caso es el límite de aprendizaje. Sí, recuerda que a una inteligencia tú le tienes que dar datos. Yo tengo una computadora de 1 tera. Pues le puedes meter 1 tera de información. Es que yo quiero que tenga 2 teras. Pues compra 2 computadoras. Es que yo quiero que tenga 10,000 teras. Pues compra 10,000 computadoras. Es que no puedo comprar 10,000. Ahí está tu límite. Exacto. Ahí estuvo tu límite. Es tema muy interesante, gracias. ¿En qué momento esta inteligencia se va a volver independiente de la mano humana?
Todavía está lejos de manera general. Yo quiero entender la pregunta como una inteligencia artificial que ya se vuelve totalmente autónoma. Mira, dice aquí, y resuelve sus cosas. dice, estamos hablando de la capacidad de aprender de una máquina. O sea, una inteligencia que aprenda de otra inteligencia, eso ya existe. Dice, ajá. Sí. Pero, por ejemplo, ¿en qué momento esta inteligencia se va a volver independiente de la mano humana? Me imagino que, que la máquina la controle un humano. Yo creo que esto no podría ser. Es complicado. Imagínate que hagamos una inteligencia que sepa programar. Ajá. Y que esa inteligencia se autoprograme aplicativitos y vaya creciendo con el tiempo, que vaya aprendiendo a ser mejor y que se vaya alimentando. Aún así, en algún momento, esa inteligencia está montada en un disco duro. Ese disco duro dura, ¿qué? ¿Como 20 años? Ajá. Sí, entonces en algún momento tú tienes que agarrarla, ponerla en otra, volver a hacer todo el proceso. Ya sería como pensar muchas cosas así muy, muy extraordinarias, como una inteligencia que controle máquinas, pero la luz y las máquinas también tienen desgaste en las piezas. Sí, entonces, no, sería un proceso muy complicado. No creo que ocurra. Va a necesitar siempre del humano para poderlo controlar. Desde que sepa metalurgia, para que haga sus propios engranes, que los ensamble. Es demasiado. Es toda una cadena como de 500 personas. Es correcto. Sí, entonces, y muy diversificadas. No creo que ocurra. Ok, tenemos más preguntas, creo que sí. Estoy viendo que están anotando, entonces no queremos quedarnos sin responderles. Omar, ¿y esta inteligencia artificial cómo nos afecta? Y sí lo quiero retomar porque la vez pasada lo vimos como de manera muy superficial con los fraudes y los hackeos y todo. Pues más o menos. A fin de cuentas, recordemos lo que estábamos diciendo en la reunión pasada. El problema que tenemos ahorita con los hackeos es que el ser humano descuida normalmente cierto nivel de información. Si tú tienes una máquina que sea más efectiva, leyendo información, sacando tendencias, que vea una foto y pueda distinguir esa foto con foto de miles de restaurantes y diga específicamente estuvo en este restaurante, en esta mesa, pues sí, claro, vamos a tener más problemas. Pero en este caso en particular, las empresas de ciberseguridad están implementando la inteligencia artificial de manera muy efectiva. Okay. Normalmente en los cibercrímenes, el criminal va adelante que el que previene el crimen. Ajá. Normalmente. Estas son de las pocas excepciones donde las empresas que se dedican a prevención creo que llevan un paso adelante al criminal, porque le están invirtiendo muchísimo dinero a crear inteligencias artificiales preventivas. Okay. Una vez más, la inteligencia cuesta. Los criminales no se definen por ser personas que tengan la inversión en la cabeza. Sí, ellos son más de delitos de oportunidad. Okay. Entonces aquí ya hay inteligencias que empiezan a blindar muy bien. Pues eso estaría muy bien porque pues ya prácticamente la tendencia es también que se deje de utilizar el dinero en físico. Sí. Ya la otra vez estaba escuchando yo un programa donde, ya la tendencia es que ya no, que todo lo hagamos a través de un aparato. Sí. Celulares o chip biométrico. Y ya sin efectivo. Y por lo que yo veo es verdad. Sí, por allá vamos. Sí, la tendencia va por allá. Eso también nos pone más vulnerables en el tema de los fraudes, ¿o más? Sí, claro. Toda la información ya es digital. Exacto. Sí, simplemente, igual que con las personas, hay más dinero moviéndose en el cibermundo que en el mundo real. Sí, es más, yo ya, por ejemplo, ya nada más dices, llevo 200 pesos y todo lo demás lo llevo con la tarjeta, pero ahora también la tarjeta, por ahí escuché que ya también no... También va a ser desplazada en algún momento. La tarjeta. Ay, no, o sea, sí es como... medio surrealista. Yo la vez que lo escuché dije, es que tampoco ya se utilizan las tarjetas de crédito. Las tarjetas, pues, no de crédito, sino las de débito. Sino todo lo haces a través de los CODI, de las transferencias, pero dices, eso también está bien complicado porque tu dinero está expuesto, creo... Ya no tanto que te lo roben que te hagan un asalto, sino que te lo roben y tú ni cuenta te des. Que nomás digas, tengo ahora sí que un cargo no reconocido y yo creo que aquí las leyes también se tienen que poner como las pilas. Se ha trabajado un poco hacia ese caso. Los bancos han mejorado mucho su seguridad. De hace 10 años que me tocó iniciar hasta ahorita, sí ha habido un cambio radical en la seguridad. El criminal sigue aprendiendo y sigue encontrando oportunidades, pero pues ese juego siempre se va a estar llevando. Dice, ¿los médicos corren riesgos de ser sustituidos? No, poco probable. Yo sigo diciendo
que simplemente el nivel de efectividad de lo que vienen siendo los diagnósticos van a mejorar, pero todavía no. Y ahorita pronto no, está lejos de eso. Porque dice, puesto que dan los síntomas, toman fotos y podría dar un diagnóstico, ¿no creen? Sí se podría en algún momento, tal vez que la inteligencia incluso te recomiende estudios médicos. Me imagino que las farmacéuticas deben estar trabajando muy duro. Se me ocurrió Pensemos eso. en las farmacéuticas similares que tienen un médico de bajo costo. Pues a ella les conviene invertir y que su médico realmente sea una inteligencia artificial que te escanee y te saque un diagnóstico. Sí podría ocurrir. Sí, de hecho no es algo inverosímil, puede pasar. Ahorita pronto yo sigo diciendo que la parte humana todavía no es desplazable. Quién sabe, tal vez en algunos años sería un factor que podría causar, si no bien a todos los médicos, tal vez a los médicos generales sí. Sí, pero que aquí te actualizas y aprendes o sí te van a dar las gracias. Sí, siempre es una de las personas que están menos especializadas. Sí. Realmente son los mercados que se van impactando más. Ay, híjole, hay que aprender de inteligencia artificial. Yo sé que por ahí andas trabajando tú en algo, después nos das la información para ir a tomar los cursos. Sí, estamos generando unos cursos. O nos van a desplazar, O sea, sí es cierto eso. Sí. El adelanto de la tecnología está superando el entendimiento de la mayoría de las personas. Sí, eso es normal. Ponte a pensar, no sé quién haya escrito cuántos años tenga, pero antes, por ejemplo, un televisor de esos que tenían el osciloscopio grandote, cuando se fregaban, era relativamente sencillo abrirlo y repararlo. Ahorita, si se descompone uno de pantalla plana, lo más seguro es que lo tires y te compres uno nuevo. Exacto. Sí, bien o mal se nos está educando, se nos está formando para ser más consumidores y que la tecnología cada vez sea más difícil de entender. De hecho, hay estudios, por ejemplo, Harvard hace un estudio anual en muchos países donde mide como el nivel de alfabetización científica. Y México es de los países que nos estamos volviendo más analfabetas con el inteligencia. Tiempo. Cada vez creemos más en pensamiento mágico, claro. Cuando más o menos llegó un momento hace como en los 70, 80, donde México ya empezó a tener una curva hacia arriba en nivel científico. Y ahorita vamos hacia abajo. Es que estamos como haciéndonos cómodos y menos pensar. La tecnología te hace eso. Exacto. La inmediatez. Quiero todo ya, lo quiero más rápido, lo que tú estabas comentando. Ya te pones un chaleco o te pones un traje completo de realidad aumentada con sensores por todos lados. Incluso cuestiones como el sexo va a ser virtual. Y tú vas a tener una experiencia que podrías considerarlo real, pero toda la parte humana se elimina. Igual riesgos de salud, etcétera, etcétera. Pero cada vez la tendencia va hacia eso. Sí, va hacia que nos movamos menos, a que casi todo sea digital y que todo sea muy, muy inmediato. Fíjate que cierta que dijiste eso, cuando platiqué con este chico que desarrolla videojuegos, me dijo, es que Norma, en un futuro va a ser que tengas a tu novia virtual, que puedas tener tu relación completa, Así, lo que acabas de decir. Y que no necesite, y además no va a ser complicada, no te va a reclamar, tú la vas a poder apagar, o sea, y yo dije, no, es que eso no está padre. Es que es lo que ellos la belleza. Quieren eliminar esa parte que te conflictúa. Entonces el ser humano deja de tener como esa tolerancia a la frustración y esa habilidad para resolver problemas. ¿Sí? Simplemente ya todo está resuelto por alguien más. Pero también viene la parte importante. Estamos viendo que va a haber dos tipos de personas. ¿Sí? O una sociedad se va a dividir en dos tipos. Aquellos que van a consumir todos los productos y aquellos que van a crear los productos. ¿Sí? Entonces los que van a crear van a tener van a estar en una posición de poder definitivamente. Sueldos altos, nivel de vida pues mucho más avanzada. Los demás van a ser consumidores. Los vas a tener con el sueldo necesario para que siga consumiendo. Exacto. Triste. Dice, gracias por aportar tan valiosa información para aprender y capacitarnos. Omar, este tema de verdad a mí me encanta. Y me gustaría que nos platicaras como qué tiene tu instituto próximo para todo esto que están desarrollando, porque yo creo que sí es importante capacitarnos en estos temas, porque es a donde vamos, o vamos a quedar obsoletos. Sí. Bueno, nosotros desarrollamos algo de inteligencia artificial. Más que nada nosotros la pensamos como la parte de justicia. Ajá. Sí, no tanto en la parte legal, sino en la parte de justicia, de intentar tener como esa balanza un poquito más equilibrada. Hacia allá estamos trabajando. Y la parte que tiene que ver con capacitación, lo que viene siendo el Centro de Estudios Experimentales. Ya tenemos por ahí algunos cursos que tienen que ver con
aprendizaje de herramientas de inteligencia artificial, y el próximo año vamos a sacar uno de desarrollo, para que empiecen a desarrollar sus propias herramientas con los limitantes de aprendizaje que estamos hablando, ¿sí? La cantidad de información que le metas. Pero la idea es no convertirnos solamente en consumidores, sino que México también desarrolle creadores. Así es. De todo mundo, en México se caracteriza porque los mexicanos son creativos, son personas muy creativas. Entonces hay que potenciar un poquito eso. Y para cerrar, Omar, ¿con qué mensaje le dejamos a la comunidad? O sea, el tema de nuestro podcast del día de hoy fue el impacto de la inteligencia artificial en nuestra vida. ¿Cómo podemos, qué impacto va a tener? ¿Cuáles son las moralejas? Así, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Yo siento que podemos sacar varias moralejas. La primera, no le tengan miedo al avance de la tecnología. Llegó para quedarse y conviene más subirnos y entenderla que satanizarla y quedarnos abajo. Sí, y conviene más, número uno. Número dos, no hay que sobreutilizarla. ¿Sí? Yo siempre voy a ser un promotor de que la parte humana se tiene que salvar. Entonces, como hemos estado platicando, muchas tendencias son para hacer que los grupos sociales se vayan haciendo cada vez más pequeños. Hay que luchar nosotros para que eso no ocurra, para tener como ese equilibrio. Sí, la tecnología es importante, pero es una herramienta. Y nunca tiene que dejar de ser una herramienta del ser humano, sino que permitir que nos sustituya del todo. Entonces, por ahí irían más o menos las ideas y las moralejas. Así es, ¿no? Yo creo que lo importante aquí, para complementar, es todo viene desde el hogar, siempre he dicho. Entonces, si en casa fomentamos la convivencia con nuestros hijos, a pesar de que están en los videojuegos, a pesar de que están en el celular. La otra vez estaba platicando aquí con una maestra que decía, si tu hijo se la pasa en el videojuego y encerrado en su cuarto, no lo dejes, entra. Y aunque sea, ponle la mano en el hombro y dile, aquí estoy, vamos, lo molestas poquito y te vas. Pero que sepa que ahí estamos y que al menos una hora al día lo puedas hacer con tu familia y preguntarles el cómo estás, ¿no? Sí, claro. Porque a veces es tan complicado que ya más bien te hacen caso por un WhatsApp, porque no te escuchan porque traen los audífonos y luego yo a veces sí, cuando ya le hablé una vez, 2 veces, yo tengo un hijo que es muy metido en estas ondas y que digo, hay que acompañarlo porque esto es lo que hay. Es como te platicaba la otra vez, ¿no? Los niños pequeñitos que les prohíben, no pequeñitos, pero 10 años, 11 años, que están en los videojuegos y que luego se los prohíben en casa. Y no, aquí no lo vas a descargar. No, a ver, yo creo que sí, es parte de, porque sus compañeros platican y escuchan, más bien es el cómo puedes acompañarlo, sí, ¿no? Claro. Y que en casa no dejemos este calor de hogar que al final de cuentas sí se necesita. Nosotros que somos de esta generación siempre vamos a estar en pro de que la relación social es necesaria. El ser humano es un ser relacional. Entonces, pues no nos asustemos de la inteligencia, más bien hay que subirnos al tren porque es lo que viene. Como profesionistas hay que capacitarnos porque si no, pues nos vamos a quedar obsoletos y sí van a prescindir de nosotros. Y pues bueno, Omar, ¿dónde te pueden encontrar en redes? Me pueden encontrar en Facebook principalmente como Omar Mireles, así sencillito. Y al teléfono 33 14 80 83 90. 33 14 80, igual por ahí lo anotamos, sí. 33 14 80 83 90. 83 90 para cualquier consulta. Esto es orden. Algún problema que ojalá que no, pero pues hackeos y demás, es un experto más. Un cafecito de vez en cuando, es bueno. También. Una copita de vino también es buena. Entonces, muchas gracias, Omar, por esta interesante charla. Y pues bueno, yo me despido de este episodio recordándoles que nos pueden encontrar en Spotify de manera gratuita. Está el podcast de Omar con Ciberdelitos, por favor escúchenlo, información muy importante. Nos encuentran en YouTube también como Brújula Personal. Por favor, activen la campanita para seguir generando contenido de valor. En Facebook como Norma Montero Familióloga, ahí se queda la charla colgada, la pueden ver el día de hoy, mañana. Y el podcast estará la siguiente semana para que lo puedan escuchar porque está bien interesante. Y darle las gracias, Omar. Mira, te vamos a regalar este café de Emociones Café. Es una emprendedora, se llama Talina. Tiene una barra de café para sus eventos en Navidad. Por favor, pueden meterse a su página, Emociones Café,
Y pues muchísimas gracias. Aquí tenemos el café. Muchas gracias por el obsequio, Talina. Gracias, Talina. Y estamos aquí, búsquenos como Brújula Personal y recuerden que damos lo que somos, porque nadie puede dar lo que no tiene. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Brújula Personal. No olviden que pueden encontrar todos nuestros episodios de forma gratuita en Spotify y YouTube. Volvemos la próxima vez con un nuevo episodio y recuerden, damos lo que somos, porque nadie puede dar lo que no tiene.